Todos nosotros los que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor Salvador, pertenecemos a la familia y ahora eso nos da el derecho de ser sus herederos. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias en este día por tu inmenso amor y tu misericordia, por todo lo maravilloso y bueno que tú eres con nosotros. Te agradezco por todos tus cuidados, todas tus bendiciones que nos has dado durante todo este tiempo. Y te pido, Señor, que en este momento comiences tú a tocar nuestras mentes y corazones para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo número 8, versículo número 14 al 17. Romanos 8, 14 al 17. El 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, somos hijos de Dios. Y como hijos, tenemos privilegios, así como cualquier niño que es nacido o es adoptado en una familia es un heredero. Usted como hijo del rey no tiene que vivir comiendo sobras. Usted pertenece a Dios y como hijo de Dios o hija de Dios, le pertenece estar sentado o sentada a la mesa del rey. Y es su culpa, y solamente es su culpa, si no está sentado o no encuentra lugar en su mesa. Porque el Señor nos dice en su palabra claramente que somos sus hijos. Y al ser sus hijos, tenemos muchos privilegios. Tengo otra oportunidad también, una prédica en relación a los privilegios familiares. Ahí lo puede usted encontrar. Lo importante es que nosotros podamos entender que somos privilegiados. El sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios sin pecado. En el libro de Romanos siempre, capítulo 8, versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Usted a lo mejor se pone a pensar por qué será que el pastor Oscar siempre nos está mencionando el sacrificio del Señor Jesús. Es que el sacrificio del Señor Jesús lo abarca todo. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario para perdonarnos. Y ahora somos parte de su familia y le pertenecemos a Él. Y Él siempre está con el cuidado suyo y mío y siempre está para cuidarnos, para protegernos y para darnos el gusto, la alegría de tener un día más de vida. Nosotros personalmente le recibimos al Señor y reconocemos que Él es, como dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que fue sin pecado, pero tomó todos los pecados del mundo. Y murió en un sacrificio tremendo para que usted y yo ahora disfrutemos de la bendición. Su sacrificio más que suficiente es nuestra seguridad por todo el tiempo y también por toda la eternidad. Nosotros tenemos que agradecerle al Señor que nos abrió el entendimiento, que el Espíritu Santo tocó nuestro corazón y nos convenció de pecado, de juicio y de justicia. Y ahora vivimos la plenitud del Señor. Lógico, todavía no hemos alcanzado todo, pero ahí vamos poco a poco aumentando nuestro conocimiento. Ahí vamos poco a poco
poniendo más fe, más cuidado en la palabra. Y vamos avanzando y vamos adelante confiando en el Señor. Algo que debemos siempre pensar es que el Señor nos dio una salvación eterna. Esto quiere decir, nos dio salvación para siempre. No nomás nos hizo salvos por un mes, por un año, por 10 años, sino para siempre, por toda la eternidad. Y eso nosotros debemos creer. Qué privilegiados somos, hermanos, que el Señor murió por nosotros en la cruz del Calvario, que el Señor perdonó todos nuestros pecados. Qué preciosidad de cosas, qué cosas más hermosas el Señor hizo. Y tenemos que estar contentos, agradecidos por todos esos favores. Y como decía la palabra también, que el Espíritu nos da testimonio, es que el Espíritu está morando en nosotros. Qué privilegio es tener el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Note lo que dice el versículo número 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué privilegio ser el portador del Espíritu Santo. El Señor nos llenó con su poder para vivir unas vidas completamente diferentes de lo que el mundo vive. Nos dio su poder para anunciar estas palabras, anunciar las buenas nuevas de salvación. Todo esto es un privilegio que nosotros tenemos como familia de Dios, como hijos de Dios que le pertenecemos. Recuerde que Él, no algo, sino que Él nos alumbra, nos ilumina. Él nos da el entendimiento para comprender la palabra. ¿Cuántas cosas el Espíritu Santo nos ha enseñado? Qué privilegio, hermanos, ser portadores del Espíritu Santo de Dios. Es un privilegio hermoso, maravilloso. Ya teniendo esta promesa en nuestros corazones, es más que suficiente, sin importar la situación económica que estemos, sin importar qué es lo que nos viene en el futuro. Lo importante es conocer que somos herederos del Señor y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Debemos vivir a plenitud la vida cristiana, la vida que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque somos portadores del Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que edifica nuestras vidas para servirle con mayor amor, con mayor entendimiento, con mayor comprensión de lo que Él quiere que hagamos. Y poco a poco, hermanos, uno cuando va entendiendo más y más la palabra del Señor, se siente privilegiado que el Señor le puede llamar a uno para servirle. Y uno tiene que hacerlo con todo el corazón, porque imagínese qué privilegio tan grande, de tantos millones y millones, el Señor nos escoge a cada uno de nosotros para servirle. Y nos pone dónde servirle, cómo servirle y qué tenemos que hacer. Todo esto es para honrar su nombre y darle las gracias que le corresponde. Él nos aumenta el amor por las Escrituras. El Espíritu Santo pone en nuestros corazones ese sentimiento de amarle al Señor intensamente, amar su palabra, amar sus dichos, amar todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. Y algo también maravilloso que el Señor pone en nuestros corazones, el amor por los perdidos, el amor por la gente que no conoce al Señor. Reflexione y haga un momentito, quizás un examen de conciencia y diga, o piense y medite y diga, pues en verdad me está doliendo la vida de la gente que no conoce al Señor, o no me importa nada en absoluto. Solamente yo tengo que procurar ser salvo, los demás verán cada cual. No, hermanos. El Espíritu Santo mismo va a estar delante de nosotros
y como está dentro de nosotros, nos va a ayudar que amemos las Escrituras y que amemos también al perdido y que oremos por ellos y que le pidamos al Señor que tenga compasión y misericordia de ellos. Y por el amor que tenemos hacia ellos y por la compasión que el Señor nos da a través del Espíritu Santo, vamos nosotros a hablarles las buenas nuevas de salvación. Y lógico, ellos ya harán lo que ellos quieran hacer, pero primero necesitan escuchar. Dios nos va a dar a nosotros la facultad para hablarles del Señor. Y yo le agradezco a Dios por todo este tiempo que el Señor nos ha permitido salir por las redes sociales, donde que uno a lo mejor ni se imagina dónde está llegando, quién está escuchando estas palabras. Pero le agradezco al Señor que Dios nos dio la fuerza y la fortaleza y ha puesto el entendimiento para usarlos de una manera correcta. Porque aquí en este canal usted no ve bailes, usted no ve cosas que les llaman la atención, no. Aquí solamente escucha la palabra del Señor. Aquí solamente escucha que hay un mensaje de esperanza para usted, para sus amigos, para su familia, para todo aquel que cree en el Señor. Y que va conociéndole cada día lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario y lo que está haciendo ahora, siendo el que intercede por nosotros. Todas estas cosas nosotros tenemos que agradecerle y decirle, Señor, gracias porque tú me ayudas a entender, a comprender. Y le digo gracias, Señor, también por escogerme a mí para que sea portador de tu palabra, para que lleve a muchos rincones de este mundo tu palabra. Y te agradezco por esas cosas. ¿Cuánta gente necesitada habrá que escucha una palabra de consuelo y de ánimo? Y eso es lo que queremos hacer. No una palabra de condenación, porque ellos solitos se van a condenar, sino una palabra de esperanza, de fe, que puedan confiar en ese Dios maravilloso que Él hizo los cielos y la tierra y que tiene todo poder y todo control y todo dominio y toda autoridad. Y nosotros debemos sentirnos privilegiados cuando el Señor nos llame a servirle. Es un privilegio de parte de la familia servirle al Señor. En el libro de Hebreos 10:20 dice, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ya ahora tenemos acceso directo hacia el Señor, hacia Dios, sin importar absolutamente nada. No hay nadie que nos prohíba. No necesitamos cita para estar con el Señor. Podemos entrar libremente. Acuérdese que cuando el Señor estaba muriendo, cuando el Señor estaba diciendo consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y ahora eso nos quiere decir que podemos entrar libremente hacia el trono de la gracia de poder. ¿Para qué? Como nos dice en el libro de Hebreos 4, encontrar el oportuno socorro. Somos privilegiados, no estamos solos. Hay ocasiones que nos podemos sentir solos, amargados, desesperados, angustiados, pero recuerde, Dios está con usted. Usted es un heredero y tiene que empezar a vivir de esa magnitud. Somos herederos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso dice la palabra y yo lo creo. Eso nos dice aquí y hermano, en versículo número 17, no se olvide. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y recuerde que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Qué privilegio tan grande ser hijos de Dios! Y podemos vivir en esa magnitud. Y podemos dejar a un lado el fracaso,
las palabras que nos dijeron que no podíamos hacer absolutamente nada, que no íbamos a alcanzar nada en la vida, que nunca íbamos a lograr el éxito, que nunca íbamos a lograr nada. Pero qué privilegio tan hermoso es que ahora nosotros somos hijos de Dios. Y podemos decir al mundo entero que lo que pasó en nosotros y lo que está sucediendo con nosotros, somos herederos del Señor. La seguridad que Él nos da perdón para todos nuestros pecados. Eso es otra cosa tan hermosa de parte del Señor. Que el Señor nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. Él ya nos perdonó una vez y para siempre. Y qué hermoso es que el Señor también nos da la facultad de asociarnos con gente que tiene esta misma experiencia o que ha tenido esta misma experiencia con el Señor. Escucho varios testimonios de personas que han tenido unas experiencias muy especiales y le digo gracias al Señor que a nosotros también nos diste una experiencia. Cada uno de nosotros tiene una experiencia especial en el momento que el Señor les llamó a través de su Espíritu Santo, o en el momento que usted fue bautizado por agua, o en el momento que usted fue bautizado por el Espíritu Santo, o en el momento que usted estaba leyendo la palabra y que se sentía triste, y ahí tuvo una experiencia con el Señor. Todos nosotros podemos entender a los demás. ¿Por qué? Porque formamos parte de la misma familia. Y el Señor no se reserva nada, sino que el Señor nos da todo. Y ahí vamos aprendiendo de su palabra. Faltaría tiempo, hermanos, faltaría vida para entender todo lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Pero ahí vamos, de a poquito, ahí vamos avanzando, ahí vamos creciendo. Porque tenemos una posición aquí en la tierra. La posición que tenemos es hijos de Dios, ser hijos de Dios. Somos la luz y la sal de la tierra. En 1 de Juan 3, 1 al 3 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Él tiene autoridad, hermanos, sobre todo. Y la palabra de Él tiene autoridad. Y lo que aquí Él dice, lo realiza y lo cumple. Qué hermoso es tener un papá así. Y nosotros reconocemos la autoridad que viene de Él. Y como sabemos que en la palabra que Él nos dejó, nos da instrucciones y nos indica la manera cómo vivir en este mundo, nosotros obedecemos su palabra. Porque algo que siempre debe recordar es esto, que un día seremos como Él es. Eso dice la palabra. Porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué promesa tan hermosa y maravillosa! Un día le voy a ver al Señor cara a cara, ojo a ojo. Un día voy a poder adorarle. Voy a poder rendirme a sus pies y adorarle y agradecerle por todas las cosas hermosas que el Señor ha hecho para mi vida. ¡Qué privilegio tan hermoso! Esto a nosotros, como dice la palabra, nos da esperanza para ser cada día mejor. Es una tarea y un deber cada día ser mejor. Si antes yo logré, si ayer yo logré hacer algo, ahora puedo hacer algo mejor.
Y mi carácter tiene que cambiar. Y mi ser tiene que cambiar. Y ahora las cosas tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque yo estoy cambiando. Muchas veces nosotros le echamos la culpa a las circunstancias, al clima, a tantas cosas que ojalá cambien, que ojalá cambien. Realmente lo que tenemos que enfocarnos es que nosotros tenemos que cambiar. Y si nosotros cambiamos, todo cambia. Si nosotros tenemos una perspectiva correcta, todas las cosas van a tener la perspectiva correcta. Si nosotros estamos equivocados, todas las cosas van a parecer equivocadas. Y vamos a parecer que solamente nosotros tenemos la razón. Y la verdad es que estamos equivocados. Cada día tenemos que aprender a mejorar nuestra actitud, nuestra manera de ser. Cada día tenemos que ir avanzando y creciendo en la obra del Señor y en su palabra. Y eso nos va a ayudar a proyectarnos a ser mejores. Piense un momentito esto, qué verdad tan hermosa. Seremos como Él, como es Él. Lógico, hermanos, que uno no va a pretender ya ser igualito y ya cuando está hablando igual, no es en relación física, sino en relación espiritual, teniendo las mismas cosas, teniendo el mismo anhelo, el mismo deseo de justicia, de santidad. Hermanos, esta tarea es la que el Señor nos ha dejado. Y ahí es muchos que nosotros tenemos que luchar todavía con muchas debilidades, con muchas imperfecciones, porque no hay nadie que sea perfecto. No hay nadie en el mundo entero que sea perfecto. Y si alguien dice que ya es perfecto, ¿qué hace aquí en este mundo tan imperfecto? Cada día nosotros tenemos que ir mejorando nuestra manera de ser. Cada día tenemos que ir mejorando cómo nos llevamos con nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque eso nos manda el Señor. Y las promesas que tenemos en la palabra del Señor son reales, son maravillosas, son buenas. En 2 de Pedro 1:4 dice, que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La promesa del Señor supera todo y está sobre todo. Dios nunca nos va a engañar, Dios nunca nos ha engañado, Dios nunca nos va a mentir, jamás ha mentido. Y toda su palabra se ha cumplido. Recuerde un momentito cuántas veces tuvo la oportunidad de escuchar en una manera silenciosa dentro de usted mismo una voz que le decía que alguna cosa iba a pasar o algo iba a suceder. Y con el tiempo pasó y sucedió. Y usted dice, yo ya tenía esto en mi espíritu, yo ya tenía esto en mi mente, en mi corazón, que esto iba a pasar. Es que ¿quién era y quién es? Es el Espíritu Santo hablando. La palabra del Señor, las promesas de Dios son eternas, son verdaderas. Y hará todo lo imposible para que esté disponible para nosotros. Es una bendición. ¿Cómo se siente al saber que usted es un heredero de Dios? ¿Qué experimenta en este momento al escuchar que el Señor murió por usted en la cruz del Calvario? Y que no escatimó nada, sino que Él dio todo. Para que usted sea feliz, para que usted viva de una manera diferente de la que usted antes vivía. Y que mejore su vida, que mejore su actitud, que mejore su manera de ser. ¿Cómo se siente ahora? ¿Verdad que uno se siente mucho mejor al escuchar que somos hijos del Señor, hijos de Dios, al escuchar que somos sus herederos y que somos coherederos con el Señor Jesús? Y tenemos que aprender a padecer lo que venga, a sufrir lo que venga, si es que viene. Pero en medio de todas estas cosas, en medio de estas luchas, en medio de estas pruebas, el Señor siempre estará con nosotros. Eso es una verdad. Eso es algo
especial de parte del Señor. Recuerde claramente, nos dice en el versículo número 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, todas estas cosas a nosotros nos ayudan a bien, nos ayudan a movernos en una manera diferente, en una manera triunfal. En medio, les repito, de luchas, de pruebas, en medio de sinsabores, en medio de dificultades, ahí vemos la mano del Señor obrando. Ahí vemos la mano del Señor cómo interviene. ¿Para qué? Para que nos vaya mejor. Y en muchas ocasiones mucho mejor. Somos sus hijos, somos sus herederos. Y tenemos que vivir en esa plenitud y en esa magnitud. Esto nos emociona mucho para creer en la promesa de Dios. Y tenemos unas promesas tan especiales y maravillosas. Por ejemplo, la promesa de provisión de las maravillosas gracias de Dios. En Romanos 8:32, y me gustaría que subraye este versículo que le va a ayudar muchísimo en tiempos de angustia y de necesidad. Y la palabra del Señor nos dice en Romanos 8:32, y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hace una pregunta. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él nos da todas las cosas de una manera libre. Y el Señor dice aquí en su palabra que nos va a dar todo, todo es todo. Y nosotros tenemos que alcanzar la promesa del Señor. El Señor dice así. La fe en el Hijo de Dios hace que comience a fluir el favor de Dios. Y estaba leyendo en un devocional que decía, es tiempo ya de que nosotros accionemos la fe que tenemos. Porque muchos tenemos la fe dormida y no creemos lo que el Señor puede hacer por nosotros. Pero este versículo es especial, maravilloso. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aferrémonos de esta palabra, aferrémonos de esta promesa y cosas maravillosas sucederán a nuestro alrededor. Tenemos que agradecerle al Señor por todo su infinito amor y su misericordia y agradecerle cada día por el entendimiento y la comprensión que nos da a través de su Espíritu Santo. Y vamos, como le decía, recibiendo la iluminación. Recuerde que la iluminación justamente es el toque del Espíritu Santo, que Él nos ayuda a entender lo que dice la palabra. Nuestro perdón de toda injusticia. Cada día tenemos que agradecerle al Señor que ahora somos libres de condenación, somos libres de todo pecado. Y en 1 de Juan, capítulo número 1, versículo número 7 al versículo 9 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Somos totalmente perdonados de todo pecado. Gloria a Dios por eso. Señor, perdona todos nuestros pecados. A veces dice, Señor, perdona mi error. El Señor no perdona errores. El Señor perdona pecados. Y nunca van a venir en contra de nosotros. Todos esos recuerdos, todos esos pecados que antes cometimos, el Señor ya nos perdonó, el Señor nos lavó, el Señor nos purificó, nos levantó. Somos sus hijos, somos sus herederos. Y vivimos en esa plenitud, en esa magnitud. Y hemos probado la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su amor, su perdón, su misericordia. Vivimos intensamente para Él. ¿Qué es lo que le está deteniendo a vivir como un hijo, como una hija de Dios verdaderamente?
¿Qué es lo que le está deteniendo? ¿Qué es lo que le impide entender mal la palabra? ¿Comprender mal la palabra? Pues pídale al Espíritu Santo que le ilumine y que le dé el entendimiento para que usted pueda comprender tanta bendición que Dios nos ha dado. Tanta bendición que el Señor ha hecho para nosotros. Pídale al Espíritu Santo, el Señor le va a guiar a través de él. Y usted va a entender más y más. Y va a comprender algo especial. Somos hijos de Dios. Ahí repita usted, diga, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Soy coheredero, coheredera. Y quizás pueda sufrir, pueda padecer un rato, pero el Señor me ayudará a librarme de todo. El Señor obrará para mí. Podemos decir en esta oportunidad, gracias al Señor por todos los privilegios que el Señor nos ha dado. Somos parte de la familia de Dios. Somos parte de su familia. Y puedo vivir así como si yo fuera mucho mejor o mayor que el rey de Gran Bretaña o el rico más rico de todo el universo. Puede levantar su pecho y decir, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Y ya no tengo ninguna condenación porque el Señor me ama con amor eterno, que envió a su único Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por mí. Y a través del sacrificio, ahora soy hijo de Él. Qué hermoso es sentirse parte de la familia de Dios. Qué hermoso es reconocer que somos sus herederos y que un día le veremos tal como es Él. Vamos a orar. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia a darte todo el honor, la gloria y la honra que te corresponde. Agradecerte por todos tus favores, todos tus beneficios. Agradecerte por todo lo maravilloso y bueno que tú eres para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que somos tus hijos, somos tus herederos. Y te adoro, te alabo y te bendigo por esa bendición. Ayúdame a vivir en esa plenitud. Que nunca me olvide que tú eres todopoderoso y que tú eres dueño de todo. Ayúdame a vivir así, Señor, confiado simplemente en ti. Que de aquí en adelante yo pueda amarte más y que yo pueda también compartir tu palabra con otras personas. Y que, Señor, pueda yo vivir en la plenitud que tú me mandas a vivir, sabiendo que soy un hijo tuyo. Te agradezco por todas tus bendiciones, todos tus cuidados, todo lo que tú haces para mi vida. Y te pido, Señor, que tú vayas y toques la mente y el corazón de mucha gente que anda sufriendo en este momento, que anda padeciendo alguna angustia, alguna necesidad, y que puedan recibir, Señor, tu palabra y que puedan recibir ese toque del poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre lindo, por todo lo que tú eres y haces en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo se vaya con cada uno de nosotros. Amén.